El Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón CASPE es una entidad cultural, una institución cuyo principal objetivo es promover valores culturales y sobre todo la difusión, formación e investigación de todo aquello referido con CASPE y todos los pueblos de su comarca. Tiene ya 66 años de vida, desde ese 1954 en el que se fundó, tras los inicios de la institución Fernando el Católico, que es a la entidad en la que nosotros estamos asociados. En un principio se funcionaba como una filial y posteriormente pasó a denominarse centros asociados de esa institución Fernando el Católico. Desde 1984, una vez ya concluyó la restauración de la Casa Palacio Piazuelo Barberán, pasamos a entrar en este edificio, lo que es nuestra sede, que también fue un paso adelante en lo que sería la labor del grupo. Para nosotros es la sede, es el edificio civil más importante de la ciudad, con lo cual la verdad es que es un privilegio y un honor poder que el grupo cultural, el Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón CASPE, pueda estar aquí en esta sede, en estas dependencias. La línea de investigación ha sido muy variada. Se investiga en filología, se investiga en antropología, en historia, y dentro de esas líneas de investigación un tema ha sido el de las guerras carlistas o el siglo XIX en España. Los estudios sobre las guerras carlistas y sobre el periodo del sexenio revolucionario, que abrió una línea de investigación importante e interesante, nos permitió también hacer un apartado de ese trabajo, de esa labor investigadora, que se centraba muchísimo más en lo que era la línea de torres ópticas y de comunicación que hubo durante ese periodo de las guerras carlistas. Uno de los aspectos más significativos del siglo XIX es el de las guerras carlistas. Las guerras carlistas que en concreto nos encontramos con tres conflictos a lo largo del siglo XIX. Los dos más importantes son el de la Primera Guerra Carlista, que se desarrolla entre 1833 y 1839. Incluso podríamos ampliarlo en nuestro territorio hasta 1840, y la Tercera Guerra Carlista entre 1872 y 1876. El siglo XIX en España ha sido probablemente uno de los más convulsos de la historia y, por supuesto, el de la historia contemporánea, que ha producido la Primera Guerra Civil. Lo que en principio fue un conflicto dinástico, la sucesión a la corona de Fernando VII, se convirtió en una guerra fratricida, enfrentando estamentos políticos. No se salvó prácticamente ningún grupo social de ese conflicto. En concreto, CASPE es una población muy importante en número de población, es una población también con un poderío económico muy interesante, y además está situada en una zona muy importante desde el punto de vista estratégico en la línea del Ebro, y por lo tanto eso lo hace un objetivo constante de las partidas carlistas que constantemente van a deambular por el territorio. CASPE no era precisamente un feudo carlista, era más tendente al liberalismo, pero sí que había focos carlistas en CASPE, con lo cual cuando las partidas se acercaban a CASPE se levantaban los carlistas y apoyaban a los que venían. El 1 de agosto de 1875 es nombrado general de la división de la línea derecha del Ebro Manuel Salamanca y Negrete. El general Salamanca fue un ingeniero
fundamentalmente, y defensor de la línea del Ebro. Lo primero que hace es estudiar a fondo cuáles son las fuerzas de las que dispone, un poco la situación estratégica del territorio. Es un informe que encarga al cuerpo de ingenieros y bueno, pues en ese informe queda claro que la disposición de medios humanos, de recursos humanos y de medios técnicos es escasa para defender la línea del Ebro. Hay que tener en cuenta que en esos momentos el Ebro tenía numerosos pasos, numerosos vados, y además había lugares de paso con barcas. Había que defender esos lugares y con esos escasos efectivos con los que contaba, como decíamos, pues era muy complicado. Porque si bien hubo un intento de que la comunicación fuera vía telegráfica, las posibilidades de sabotaje eran muchas. Era tan sencillo como cortar los hilos, ¿verdad?, para destruir o inutilizar esas líneas. Y por lo tanto, Salamanca consideraba trascendental, en este caso, que había que construir una línea, como digo, que estuviera a lo largo de toda la orilla derecha del Ebro, que doblara esas líneas eléctricas y que por lo tanto estuvieran siempre disponibles para cualquier comunicación que se pudiera hacer. De forma casi inmediata, a mediados de agosto de 1875, comienza la construcción de esta línea de torres ópticas. En concreto son 45 torres que están en la orilla derecha del Ebro, va desde Zaragoza hasta Amposta, esa es la línea principal, que tenían que construir los municipios de la zona. Ellos tenían que hacerse cargo de los materiales, de los trabajadores, etc. Lo único que ponía el ejército al finalizar la obra era el aparato telegráfico. Este es un aparato que se denomina además aparato Salamanca, porque es una modificación que hace el propio general de un aparato de telegrafía óptico que había habido anteriormente, ideado por el general Ambrosio de la Cuadra en 1825, y que era muy sencillo, constaba de un mástil con dos aspas. Entonces, estas aspas adquirían unas posiciones que se titulaban con números del 0 al 9. Esas posiciones fijas pues tenían un significado concreto: el enemigo viene por el norte, el enemigo viene por el sur, lo que sea. Y luego, además, mediante la combinación de tres números diferentes, pues, y mediante una clave, se podían enviar mensajes de torre a torre y de esta forma vigilar el territorio, vigilar los pasos del Ebro y avisar a las localidades de que llegaban partidas carlistas o lo que fuera. En nuestra localidad, en Caspe, destaca por encima de todas una torre que es lo que hemos denominado como puesto central y que lleva el nombre del personaje que la mandó a construir, que es Salamanca, la Torre de Salamanca. Es una torre que tiene un núcleo principal cuadrado, que tiene adosado en el centro de cada lado del cuadrado un cuerpo ultrasemicircular que le da su forma característica, y luego en el centro, apoyado sobre 4 grandes pilares de piedra y arcos de medio punto, tenemos la torre donde se instalaría el aparato de telegrafía óptica. Ya decía Cristóbal Guitar Aparicio hace muchos años que la Torre de Salamanca era una de las fortalezas, una de las fortificaciones más importantes construidas en España en el último tercio del siglo XIX, y cualquier elemento que nosotros veamos de la Torre de Salamanca, la molduración de las aspilleras, de las almenas, en fin, la propia piedra sellar perfectamente escuadrada, el material utilizado, etcétera, efectivamente nos lleva a esta afirmación que hizo Cristóbal Guitar. Se trata de un edificio muy importante desde el punto de vista histórico y artístico, que además fue restaurado por Diputación Provincial de Zaragoza y Ayuntamiento en 1985. En nuestra comarca, en nuestro territorio, nos encontramos, además de la Torre de Salamanca, con una serie de torres, en este caso más pequeñas. En Caspe, en concreto, tenemos 2 torres más, que son la Torre del Turlán, que está en la zona de la Herradura, y la Torre de Valdemoro, que está cerca de la Magdalena. Se trata de pequeños edificios de planta cuadrada, 2 plantas, la planta inferior que sirve como almacén, mientras que la planta superior es el cuerpo de guardia, donde están las aspilleras para la fusilería.
Estas torres tienen la entrada precisamente por esta segunda planta, una puerta elevada a la que se accedía mediante una escalera, y luego además tenían un pequeño foso que los rodeaba como medida también defensiva. En Chiprana nos encontramos con la Torre del Mocatero. Curiosamente, Chiprana no comunica directamente con Caspe, sino que lo hace con la Torre del Mocatero de Escatrón y con el Gordizo, que está ya en término de Alcañiz. Y la Torre de Caspe, la Torre de Salamanca, se comunica directamente con la de Escatrón. En fin, es un laberinto de líneas de telegrafía óptica, pues dependiendo de la localización de las torres y demás. Y otra derivación que está en nuestra comarca es la que, partiendo desde Fayón, iría a Nonaspe y culminaría en Favara. En Fayón se conservaban hasta mediados del siglo XX unos lienzos de la antigua torre óptica que se destruyeron para construir la actual ermita del Pilar, de ahí de la localidad. Es lo que se llamaba como la garita de Fayón. El castillet de Fayó, que está en Nonaspe, que tiene un estado de conservación, pues más o menos, o sea, que todavía tiene los lienzos en pie y pues algo está conservado. Favara es un ejemplo de reutilización de un edificio anterior para la construcción de la torre óptica. En concreto, la instalación de la torre óptica se hizo en la antigua ermita de Santa Bárbara de allí de Favara. Fue concretamente en la cabecera de la iglesia, en la que se añadió la torre donde estaría el aparato telegráfico, y luego se aprovechó el momento para fortificar la iglesia. Hay que decir que todas estas torres, por lo tanto, se construyen ya a finales de 1875, cuando la Tercera Guerra Carlista está en declive, ya hay cada vez menos escaramuzas, cada vez hay menos enfrentamientos. La Torre de Salamanca de Caspe se construye en 1875 y la guerra ya ha pasado de la línea de la zona del Bajo Aragón y ya se ha trasladado más a la zona de Valencia, el Maestrazgo. Con esto quiero decir que las torres ópticas probablemente no se utilizaron nunca. El propio general Salamanca hace un informe consciente de la situación y dice que podrían aprovecharse esas torres para que fueran ocupadas por la Guardia Civil, que los telegrafistas ópticos adiestraran a miembros de la Guardia Civil para que pudieran seguir utilizando esas torres en tiempos de paz, controlar el territorio, en fin, etc. Pero eso nunca llegó a producirse. Por lo tanto, estas torres ópticas tienen ya poco objeto. El ejército retiró en su momento los aparatos de telegrafía óptica y las torres ópticas finalmente se quedaron como testigo de un suceso histórico que fue la Tercera Guerra Carlista y que, como digo, no sé si desgraciado o afortunadamente, las torres nunca llegaron a utilizarse.